Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de un estudioso del psicoanálisis, pero de temas fundamentales en este momento tan caótico y tan difícil de la humanidad. Bienvenido, doctor Omar Mosquera. Hola, Susana. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás vos? Bueno, gracias por la invitación. Una satisfacción estar en tu programa de vuelta. Es honroso porque vos sos un estudioso de varios temas que ya has estado en el programa con el Super Show y las mujeres, te ha gustado muchísimo porque es un enfoque un poco distinto que abarca un poco y sobrepasa lo que Freud había hecho, y también, digamos, con el Super Show y la elaboración freudiana, que son dos libros que tenés, no sé si los tenés ahí para mostrar. Sí. Mira, justamente tengo la segunda edición del primer libro, que es el Super Yo, la elaboración freudiana. Es una segunda edición ampliada. Yo le agregué 2 capítulos le agregué 2 capítulos a este libro. Uno sobre Super Yo en las mujeres, que es un tema que no había trabajado en la primera edición. Y le agregué también un capítulo sobre el Super Yo de la cultura, que tampoco había trabajado en la primera edición. Y además hice agregados al último capítulo, donde desarrollo parte de la temática de la que vamos a hablar hoy, que es sobre el Super Yo actual de la cultura, ¿no? Exactamente. Que tiene sus diferencias con el Super Yo de la cultura de la que hablaba Freud, ¿no es cierto? Y tan actual con lo que está pasando hoy en nuestro país y en el mundo, ¿no? Hoy uno leía las noticias de Corrientes que se quema y hay una desmentida, ¿no? De las autoridades, la gente desconocimiento llorando, absoluto. los animales muertos. Bueno, ya vamos a hablar un poco de todo esto. Pero te quiero presentar, Omar. Bueno, Omar es doctor en psicología por la Universidad de El Salvador, psicoanalista y supervisor clínico. Actualmente es profesor titular en dicha institución y también en la Universidad Católica de Misiones. Ha dictado cursos y seminarios de psicoanálisis en el país y en el exterior. Bueno, profesor de varias cátedras y además también es director y jurado de tesis y director de la revista Traumas. Y es autor, como recién dijimos, del Super Yo y la elaboración freudiana, las pulsiones en análisis, y la segunda edición, que recién, la verdad que es una grata noticia, que la gente lea. Me parece maravilloso. Esto lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Cuando hablamos de Borges, ¿no? Ajá, es decir, la importancia de la lectura. Es leer para poder pensar, ¿no? Ahora es todo Google, ¿no? ¿Viste? Cuando estudian para la facultad, y saber qué encuentran en Google, no en distintos Utiliza mucho autores. eso, exactamente. Sí. Pero bueno, lo hice muy breve porque lo que me interesa es que te conozcan y además, bueno, son de desarrollar los temas en profundidad, que eso también me interesa mucho. Vos elegiste un título que un poco es, ¿cuáles son algunos aspectos del malestar de la cultura actual? ¿Por qué podemos pensar a la cultura como síntoma? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Bueno, en realidad es una problemática que el psicoanálisis abordó desde sus inicios, ¿no? Tenemos muchos textos freudianos sobre el tema. El clásico, el más conocido, es El malestar en la cultura. No es el único, pero bueno, es el más conocido. Y es el que de alguna manera, digamos, resume o significa el corolario de una larga trayectoria que él tiene sobre lecturas acerca de la época, de su época, ¿no es cierto? Eso indica que el psicoanálisis desde los comienzos hizo una lectura no solo
de la clínica, no solo de los aspectos terapéuticos de su implementación, sino también ha hecho una lectura de la realidad del momento, ¿no? Del momento por el que están atravesando Freud y sus discípulos. Y eso forma parte de lo que se llama usualmente psicoanálisis aplicado. Es decir, se utilizan categorías psicoanalíticas para hacer una lectura de distintos aspectos de la cultura en términos amplios, ¿no es cierto? Y entonces, en ese texto, estoy resumiendo mucho, una de las cosas que va a plantear Freud es que el malestar acompaña a nuestra vida en la cultura. O sea, y la cultura en ese punto para Freud tiene dos aspectos, entre otros. Es una necesidad. Nosotros somos animales de cultura, no podemos vivir por fuera de la cultura, ¿sí? La subjetividad incluso se constituye en función de nuestras relaciones culturales y socioculturales, pero la cultura le impone o nos impone una serie de restricciones, una serie de limitaciones, ¿no es cierto? Porque vivir en cultura supone asumir ciertas leyes de convivencia, y entonces, en parte, esas restricciones introducen un estado de malestar, porque nuestra tendencia, si se quiere, entre comillas, natural, es a la satisfacción absoluta de todos nuestros impulsos, digamos, ¿no? Entonces, la cultura impone restricciones y limitaciones y, digamos, como consecuencia de esas limitaciones hay consecuencias positivas y negativas. Las negativas tienen que ver con el malestar, ¿no? O sea, incluso Freud una de las cosas que va a plantear es que el malestar en la cultura, en el fondo, tiene que ver con nuestra pretensión de felicidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una tendencia, una pretensión de ser felices y el hecho de vivir en un estado de cultura, al imponer restricciones, a nuestra, si se quiere, felicidad o a nuestra plena satisfacción, eso introduce un margen de malestar, ¿sí? Que es inherente a nuestra vida en cultura. Pero vos después desarrollás un tema que me pareció, te lo dije cuando hablamos, porque me pareció importantísimo, ¿no? ¿Sí? Poder diferenciar por qué es importante tolerar esa molestia, claro, exacto. Y no lo que está pasando con la masificación, que en nombre de la cultura y en nombre de la inclusión se toma como pauta saludable, como pasa con la obesidad, como pasa que todos somos, digamos, que la igualdad se confunde todo eso, ¿no? Exacto. Entonces sería muy bueno, digamos, Sí. siguiéndote escuchando, que vos tomás también cómo cambió también la economía psíquica y libidinal. ¿Qué quiere decir esto, no? A ver, siguiendo un poco lo que vos empezaste, sí. ¿Qué tenemos que tolerar? ¿Qué es lo que dice Freud? ¿Qué es lo que vos también agregás? ¿No? ¿Y por qué es importante? Vos sabés que hay gente, colega, que nos está escuchando, con temas que vos también trabajás acá. ¿Cuáles son los problemas que hay ahora en la cultura, que ahora lo vas a desarrollar? Pero también hay gente que no es psicoanalista y que creo que es importante para que se entienda por qué nosotros insistimos en que hay que tolerar esta molestia, para no decir lo que después vas a desarrollar. Exacto, ¿no? Con autoridad, autoritarismo, etc. Sí. Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Yo tomo un aspecto que me parece que, digamos, permite hacer una lectura unificada de muchísimos problemas y abordo, digamos, todos estos problemas culturales desde una noción freudiana, que es la noción de super-yo. Para resumir, para gente que, digamos, no está vinculada estrictamente con el psicoanálisis, el super-yo es una instancia que, si se quiere, nos dicta ciertos preceptos éticos y estéticos, ciertos ideales, ¿no es cierto? Y es una instancia que participa de lo individual y de lo colectivo. O sea, cada cultura, cada sociedad, si se quiere, tiene su super-yo cultural, ¿no?
O sea, tiene ciertas normas y impone determinados imperativos, determinados mandatos, ¿no? Frente a los cuales los sujetos o los asumen o, digamos, se rebelan contra esos mandatos. Después de eso tiene consecuencias también, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es que, a diferencia de la época freudiana, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se ha ido formalizando, ¿sí?, en la cultura un superyo de determinadas características que impone, digamos, ciertos imperativos y ciertos mandatos que son distintos a los que estaban impuestos o estaban vigentes en aquella época. Digamos que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta mediados incluso del siglo XX, lo que predominaba en la cultura eran ciertos ideales y preceptos rigoristas, disciplinarios, restrictivos, ¿no? Y paulatinamente, por diferentes circunstancias históricas, económicas y políticas, el superyo ha ido virando, ha ido girando, se ha ido transformando en una instancia que no solo no impone restricciones y limitaciones, sino que además impone gozar en exceso, satisfacerse en exceso, en todo sentido, ¿sí? Y esto digamos, fue acompañado de un aspecto que me parece que muchos autores trabajan de diferentes formas, ha ido acompañado del desmoronamiento del principio de autoridad. Sí, nosotros en los libros que dirigió Hilda Katz, en los cuales yo participé, Sí, trabajamos sí. mucho justamente la falta de adultos, la falta de función Exactamente. parental, ¿no? Y todos los efectos que hay en Sí, los niños, en los adolescentes. Pero nosotros exactamente. también como sociedad, porque vos después tomás esto que lo desarrollás, por eso digo, me encantó, ¿no? Porque se une un poco con lo que significa también en una época el laissez-faire, todo es válido, ¿no? Y vos Exactamente. haces una diferencia entre el goce y el placer. ¿Y qué pasa Exacto. después con los populismos, ¿no? Con todo el tema también político, ¿no? Sí, Para que después aparezca el autoritarismo, ¿no? O sea, son exactamente. distintos puntos que me Sí. parece importante que los puedas desarrollar. Sí, yo creo que, digamos, uno de los aspectos que no solo están trabajados por mí, sino por muchos autores de diferentes formas, es esta idea de la caída, del desmoronamiento del principio de autoridad, de lo que Lacan llama el nombre del padre, ¿sí? Exacto. ¿No? El principio de autoridad, el principio del deber incluso, ¿no? Fíjate que, digamos, en la medida en que declina el principio de autoridad y deber, cada vez más está en ascenso la idea de que todos tenemos derecho a todo, ¿sí? Entonces, la idea del derecho, que es una idea, bueno, es un precepto fundamental en nuestra cultura, me parece que tiene que ir acompañado de cierta noción de autoridad y de límite, ¿no? Porque si no el derecho Y es compromiso y todo, responsabilidad, ¿no? exacto, si no todos tenemos derecho a todo y nadie tiene deber y compromiso con nadie, ¿no es cierto? Entonces todo eso va introduciendo en las relaciones sociales ciertas problemáticas que aumentan o en todo caso dan un tipo de malestar específico en este momento. Uno de ellos yo creo que es el aumento de la violencia, ¿no? Porque creo que en la medida que, digamos, decae el principio de autoridad, aumenta las manifestaciones de violencia, ¿no? Porque yo creo que se ha confundido, por diversas razones, por lo menos en nuestra sociedad yo lo veo eso, ¿no? Se ha confundido la idea de autoridad con autoritarismo, Tal cual. ¿sí? Y se ha Cuando superpuesto. la autoridad es protección para Exactamente, el otro, exactamente. ¿no? Una de las cosas que Freud le asignaba al superyo no solo lo situaba como una instancia, digamos, restrictiva, sino también como una instancia protectora. O sea, si no hay límite, no hay protección. Entonces, al caer la función de los límites, aumenta las manifestaciones de violencia.
lo vemos en la violencia, digamos, intersubjetiva en las calles, lo vemos en la violencia con las mujeres, que tiene otro aspecto particular además, ¿no? Pero creo que uno de los grandes problemas, o si se quiere, uno de los grandes síntomas de nuestra sociedad en particular, tiene que ver con esa superposición de autoridad y autoritarismo. Se confunden, ¿no? La autoridad no es autoritarismo, ¿sí? Como tampoco podría agregar, tampoco hay que confundir patriarcado con machismo, ¿sí? Totalmente. ¿Eh? O sea, Porque también en esto, el otro día, yo cuando creo que es estuvo una... Pedro, ¿no? Sí, Hablábamos justamente de la falta de protección al hombre. Y exactamente, cómo, por ejemplo, en la Secretaría de Género es todo para la mujer. exactamente. No hay Sí, sí, leyes, sí. ¿no? Ni para el hombre ni para la gente anciana, ¿no? Mayor. Exactamente. Sí, sí, sí. La ley protege, ese es el punto, ¿no? Y acá se ha confundido y se ha entrado en una, digamos, en un régimen de, bueno, de confusión y de superposición de las categorías que produce efecto a nivel social. Es así. Claro, vos incluso vos haces una diferencia, ¿no? Que también me pareció importante, entre lo que sería la clínica, lo social y lo cultural, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, en educación es fundamental, el docente se siente a veces que no tiene una autoridad. Ah, esta exacto. semana, el viernes, Sí, una sí, docente comenzó en una escuela nueva, llega, dice, una directora que no conocía, y dijo, bueno, mira, acá las cosas son así, vos tenés mm, otro puesto, si no podés arreglar el horario, cambiate. Acá no, así fue el recibimiento. Por mm, supuesto que no todos los directores son así, sí, pero las compañeras le decían, no, dos docentes se fueron porque no la aguantan. mm, Digamos, ¿no? mm. Esto que pasa, digo porque fue muy reciente, esto me pasó el Sí, viernes, ¿no? Con sí, una sí, paciente. Pero sí, pasa lo mismo en una empresa, en una familia. Es sí, decir, esta cosa de que, bueno, hoy no tengo ganas de atenderte, entonces sí, toma la tablet o lo que fuera. mm, Se exacto. confunde todo eso cuando realmente para ejercer la autoridad se Sí, tiene que conocer qué implica todo eso, ¿no? exactamente, exactamente. Y también, fíjate que uno puede decir, uno de los efectos, ¿no es cierto?, de eso es que muy poca gente tolera los límites, ¿viste? ¿No? Es decir, como que cuando alguien pone un límite, cuando alguien pone algún tipo de ley, digamos, de orden, ¿no? ¿No? La idea del orden no se tolera bien, ¿no? Incluso, bueno, cierto discurso liga el orden con una ideología de derecha, por ejemplo, ¿no? Totalmente. ¿No? Viste que se ha ligado en los últimos años, se ha articulado la idea del orden con la derecha, ¿no? ¿No? Como si el orden fuese algo que tenga que ver con lo ideológico. El orden es un principio de convivencia, en todo caso, no es un precepto ideológico. Y entonces yo creo que al criticar, ¿no? Hay todo un discurso que critica la idea del orden, de la autoridad, de la ley, y al criticar todo eso, entonces se genera todo un régimen de permisión, ¿sí? Todos tenemos permiso para todo, y eso, bueno, tiene consecuencias en la convivencia muy serias, ¿no es cierto? Porque si yo tengo, bueno, lo vemos permanentemente en los cortes de calles, en fin, digamos, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, ¿no? Y eso introduce perturbaciones en la función del respeto, ¿sí? O Sí, sea, pero además si, lo que vos dijiste es que me parece muy claro, ¿no? Genera violencia, o sea, ¿cómo se sí, siente una persona? Como sí, muchos de nuestros colegas de otras mm, profesiones que sí, tienen una jubilación mínima después de trabajar muchos años, o los sí, médicos y las enfermeras que han puesto todo, que se han exacto, muerto, el otro día nos mandaron un collage muy, muy significativo con el rostro de todos los muertos en el mundo. No mm, les aumentaron. Y hay gente que cobra aumentos si no fue a trabajar, ¿no? claro, Entonces, la claro, persona que ha trabajado, ¿cómo se puede sentir? sí, Cuando el padre no pone el límite, ¿no? Lo que nosotros entendemos entre la madre y el hijo.
y la madre no tiene en su cabeza la función del padre. El chico, la única manera es portarse, entre comillas, con trastornos de conducta. Porque lo que quiere es el límite para romper la simbiosis con la mamá. Eso es autoridad, no es convoca el autoridad. límite. Exacto, sí, sí. Mira, hay una definición, por ahí lo digo para los oyentes que no pertenecen al ámbito del psicoanálisis, ¿no? Hay una definición de la castración, que a mí me parece muy útil, ¿no? La castración, desde el punto de vista del psicoanálisis, es lo que indica que no todo puede ser alcanzado por la voluntad de goce. La castración es aquello que indica que no todo puede ser alcanzado por la voluntad de goce. Es decir, es el límite que me indica que yo no puedo hacer todo lo que quiero para disfrutar y gozar siempre, en todo momento y lugar, ¿sí? En ese sentido, digamos, la idea de la castración, y vos eso lo tenés bien, sí, vos lo bien nombrás a un pensado. colega nuestro, Milmanien, ¿no? Claro, Que exactamente. tiene un libro de la función paterna. Exactamente, exactamente. Entonces, estuvo muy en boga, sobre todo en la década del 70, ¿no es cierto? La idea de que la idea, por ejemplo, de que a los niños no había que castrarlos. ¿Viste Sí, esta ¿te idea? acordás? ¿No? Los consultorios que No, se podía pintar todos los pasillos, yo me exacto, acuerdo. exactamente. Que no había que reprimir, que no había que Fue un castrar, ¿no es error. cierto? Sí, sí. Absolutamente, absolutamente, porque el vivir en estado, el vivir en cultura, el vivir en sociedad implica ciertas limitaciones. Esto es así, digamos. Hay gente que no lo tolera, pero bueno, tenemos los efectos de eso, ¿no? Como tampoco se tolera últimamente la frustración, ¿no? Viste que, o sea, Yo lo que... sabés lo que digo, ¿eh? Mar, que lo he dicho en otros programas, ¿no? Hay gente que, bueno, no le gusta, pero ¿Mm? es lo que yo pienso. ¿Mm? Que el pueblo argentino no pasó de los 8 meses, no tolera la Claro, frustración, no llega a la exacto, ambivalencia, pecho bueno, pecho exacto, malo. O sos de exactamente, un partido o sos de otro. exactamente. Entonces sí estamos, ¿no? Los argentinos. O Sí, sea, sí, sí, porque sí. todo esto, por eso digo, no los partidismos, porque Mm, tanto de un lado como es lo mismo. Es decir, sí, la diferencia es justamente tolerar la frustración, tomar sí, conciencia de que no somos el centro del mundo, ¿no? sí, Y así sí, estamos. absolutamente, absolutamente. Realmente Eh, el poder sí, pensar es como que es un privilegio. Y sí, vos sabés muy bien, como dice Bion, que para poder pensar tiene que haber una experiencia placentera, pero no mm, de goce perverso, ¿no? Que es exactamente, diferente. exactamente. Ahí hay que diferenciar el placer del goce, ¿no? Sí, El yo placer, eso lo el tratás placer, vos, bueno, podés explicarlo porque hay sí, gente que a lo mejor cree que es lo mismo y ahí no, tenemos todo el tema de las adicciones y demás. exacto. El placer, por algo Freud en algún momento, él escribe un artículo, un trabajo que se llama Más allá del principio del placer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué indica él? Él indica que el placer, el régimen del placer, supone cierto estado de regulación, ¿no? El placer no es absoluto, el placer tiene, digamos, un tiempo de duración, si se quiere, ¿no? ¿Eh? El placer tiene presencia-ausencia, implica cierta regulación, ¿no? Yo puedo, a veces lo pongo como ejemplo a los alumnos, ¿no? Si a mí me gusta, no sé, comer una torta de chocolate, puedo comer una porción, eso es placentero. Pero si yo como 5, ya estamos en ese nivel del goce mortífero, ¿no? Yo puedo tomar, no sé, un vaso de cerveza, pero si tomo una botella entera, ya eso no es placentero, ¿no? Entonces lo placentero tiene que ver con el límite también, ¿no? Tiene que ver con las regulaciones, ¿no? El goce es lo que va más allá, Pero es un viste que placer en mucha gente te exceso. dice, yo si veo, no lo puedo dejar, yo lo tengo que Sí, tomar bueno, todo, tengo que exacto, tomar exacto, todo, ¿no? exacto, Esta cosa, ¿qué pasó con la autoridad? ¿No? exacto, exacto, con el límite, ¿no? Exactamente. Con el límite en cualquiera de sus funciones, ¿verdad? Sí, que en Este, algunos casos lleva a la muerte, ¿no? El límite. obvio, obvio, obviamente. Lo vemos en las adicciones, digamos, ¿no? O sea, Exacto.
lo hemos visto hace poco. Me llamó mucho la atención que todo el mundo se había, digamos, asombrado de lo que pasó con Urbano, con estos chicos que han muerto, ¿no? Cuando eso pasa, digo, todos los días. Todos los días. No en esa cantidad, pero digamos que tampoco es para Sí, pero asombrarse, a ¿no? mí me pareció, ¿no? Como que el ataque fue a los que consumieron cocaína que estaba envenenada, Sí, pero no a los sí, que la venden, no a los exacto, traficantes, no a los exacto, políticos que están con todo eso, ¿no? exactamente. Entonces, Sí, realmente, digamos, sí, todo esto surge del principio. A ver, sí, cuando una mamá y un papá se ponen de acuerdo en cómo tiene que tomar la lactancia, hasta sí, cuándo, cómo, mm, no cuando los padres quieren o cuando mm, les hace bien a los padres. sí, Ahí no por empieza comodidad de ya, ellos. exactamente. Sí, sí, sí. Y Sí, creo sí. que, digamos, si no se educa desde el comienzo, vos estás en educación y sabes mucho de eso, si no se educa desde el comienzo en el ejercicio de la frustración y en saber hacer con eso, ¿no? Entonces, bueno, generamos adultos que no toleran ningún tipo de limitación, ningún tipo de no, ningún tipo de prohibición, ¿no? Ningún tipo de orden, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un régimen donde, como yo lo digo en alguno de los trabajos, estamos en un régimen donde el super yo, como instancia cultural, como instancia sociocultural, impone el goce en exceso, ¿no? Hay que disfrutar en todo momento y lugar siempre lo más que se pueda, ¿no? Vos fíjate que las publicidades hoy en día venden permanentemente eso, ¿no? ¿Eh? Muchas veces le digo a mis alumnos que tomen nota de cuántas veces se dice en la publicidad, la palabra disfrutar. Si vos tomás nota de eso, agarrá papel y lápiz y mirá televisión y vas a ver cuántas veces en la publicidad aparece la palabra disfrute, disfrute ya. ¿Eh? ¿Eh? Además, La por ejemplo, inmediatez, ¿no? un día tomé el tiempo que más o menos en 15 minutos de propaganda, de publicidad, ¿Sí? más de 10 eran de medicamentos. Entonces, Ah, la persona mira, disfrutando, pero después para el hígado, después para el exacto, estómago, después para el exacto, dolor de cabeza, ¿no? claro, O sea, claro, todo esto que la persona, digamos, lo consume y no sí, puede diferenciar. Y sí, hace lo mismo que cuando la persona da su opinión, ¿no es cierto? Poder diferenciar. Yo estoy de mm, acuerdo o tomo tal cual como me dicen. claro, Y eso claro, tiene que ver también con los límites. O sí, sea, porque es así, cuando vos hablas incluso del super yo productivo, ¿no? sí, sí, Del placer, digamos, del goce polimorfo, ajá, bueno, sí, creo que querés decir todo esto, pero bueno, desarrollarlo exactamente, vos como exactamente. lo estás Sí, haciendo. sí, lo que yo vengo trabajando es esta idea, bueno, como decía al principio, que estamos en presencia de una instancia, este, de un discurso, si se quiere, ¿no es cierto?, que apunta a, digamos, ser felices todo el tiempo, disfrutar todo el tiempo, aquí, ahora, lo más rápido posible, con un carácter de inmediatez, sin espera, ¿no? ¿No? También está la idea de que no hay que esperar, todo tiene que ser ya. ¿M? Todo tiene que lograrse y conquistarse ya en términos de goce absoluto. Y entonces, una de las cosas que yo propongo es que esto que yo llamo super yo productivo, le puse un nombre que me parece que resume mucho la idea que intento transmitir. Es un super yo que son mandatos, digamos, ¿no?, que aparecen a nivel sociocultural y que la gente en general termina actuando sin pensar. ¿No? La gente termina obedeciendo a esos mandatos sin pensar, sin tomar distancia y reflexionar o interrogarse, ¿no es cierto? Y entonces mi idea del superyo productivo es que, eh, digamos, se trata de una serie de mandatos que están vinculados con eh, el imperativo de producir rentabilidad y consumo. Uno podría decir que
digamos, uno de los mandatos de nuestra época, ¿no? Se podría expresar de este modo. Puedes hacer lo que quieras, podés hacer lo que a vos te plazca, tienes derecho a hacer todo lo que te gusta, pero no olvides que tienes que producir y consumir. Digamos, yo creo que el superyo productivo apunta a que cada uno de nosotros, incluso hay cosas que tomo de Foucault, ¿no es cierto?, en ese aspecto, el superyo productivo apunta al hecho de que cada uno de nosotros tenemos que ser productores de nuestra propia satisfacción. Sí, además los pacientes te pasa, ¿no? Que te dicen, yo lo que quiero es ganar plata. Por ahora no quiero otra cosa, ¿no? Exactamente. Y entonces después vienen con úlceras, con cáncer, con estrés, exactamente, etcétera, exactamente, etcétera. sí. Y tampoco es el tema del ahorro, ¿no? Porque además, bueno, en nuestro país con todo el tema de inflación, donde uno ve, digamos, que gente que incluso trabaja en entidades financieras, no paga la tarjeta y se encuentra con situaciones muy complicadas, pero de es como deudas que hay una grandes. excepción, ¿no? En esta Claro. cosa de que, bueno, me hago las cejas, me hago las uñas esculpidas, lo que fuera, y se gasta su sueldo, ¿no? Esta decisión entre Sí. lo que se puede, lo que es, y ¿Mm? lo que realmente, porque después que se hace todo eso, tampoco es feliz. No, ¿no? claro. Aunque son No. prótesis, yo digo, ¿no? Es una Exacto. cultura que son maquillajes. Exactamente, sí, sí. Sí, Bill Kante habla, bueno, de excesos de cantidad, ¿no? Y yo me acordaba exacto. de Smaja, ¿viste? Que decía, somos Ajá. esclavos de la cantidad, ¿no? Porque vos hablas Exactamente. también de la economía psíquica, cómo Exacto. cambia. Exacto. Sí, porque es una economía que empezó a estar regulada desde hace unos años con la ilusión de que todo está disponible. Es una economía psíquica que está regulada por esta ilusión de que todo objeto es disponible y todo objeto sirve a la satisfacción. Y toda práctica en la que yo pueda insertarme sirve a la satisfacción. Entonces, esa satisfacción además tiene que ser inmediata, no tiene que haber espera, no tiene que haber dilación, todo tiene que ser ya, ¿no? Es un poco lo que vos decías, digamos, es un funcionamiento, si se quiere, bastante infantil, ¿no es cierto? ¿No? Los chicos no tienen espera, no saben de la espera. Sí, ¿no? que después traen problemas en la escuela y Exacto. entonces enseguida los medican, ¿no? Son todos ASPE, en TGD, Sí. y en realidad el tema pasa por otro lado, ¿no? La psicosis, como han aumentado, porque, digamos, frente a esa indiferencia que es todo cantidad, separado el afecto, ¿no? Y de las cualidades, exactamente. Exactamente. Sí, sí, todo es cantidad, digamos, los chicos cuanto más cosas tienen, se supone que van a ser más felices, digamos, ¿no? Pero no tienen este otro aspecto que vos estás marcando que tiene que ver con la afectividad, ¿no? Sí, los padres te dicen, ¿no? Le compré y no, lo tiene 5 minutos y lo tira. Y está buscando el otro día un matrimonio con una nena que para mí está haciendo una psicosis familiar de una paciente, 6 meses. Lo dejaban en una habitación, la dejaron a la nena y la controlaban desde el comedor a ver qué hacía. La ponían así de frente, pero la mamá no la mira. Yo lloraba y lloraba, claro, ¿no? Claro. Y la paciente mía me dice, yo me horrorizaba porque nadie iba a, digamos, a contenerla, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, todas estas cosas indudablemente se traducen en la crianza, en la educación. Y además hay otro aspecto que quería mencionar también, que me parece muy importante y que tiene que ver con este imperativo de productividad y de consumo y de supuesta felicidad, ¿no es cierto? Que es la categoría de lo nuevo, la categoría de la novedad, ¿no? Viste que estamos sujetos, de alguna manera, a que salga el nuevo modelo de tal objeto, de tal mercancía, ¿no es cierto? El nuevo modelo de teléfono, el nuevo modelo de auto, el nuevo modelo de televisión, o sea, estamos capturados por esa categoría de lo nuevo, de la novedad, ¿no es cierto? Como si lo nuevo sostuviera la promesa de que si yo no pude ser feliz con esto que tengo, voy a ser feliz con este nuevo modelo que va a salir.
¿no? Entonces estamos capturados también por esa idea de la novedad, de lo nuevo. Miller, por ejemplo, dice que lo nuevo ha pasado a ser una categoría del ser ya, ¿no? A punto tal que los sujetos no nos consideramos lo suficientemente nuevos para nuestra pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre uno tiene que estar en permanente estado de renovación, ¿no es cierto? Incluso, viste, esta idea de la producción, ¿no? De producirse, ¿no? Producir claro, yo te iba a decir ¿no? también que ahí empieza, ¿no? La cantidad y también la competencia, porque, Sí, digamos, la exacto. gente, digamos, si vos no tenés el televisor último modelo, ¿no? Exacto. Sos un viejo, sos antiguo, ¿para qué? Exacto, exacto. Y por ahí, digamos, vos tenés un montón de cosas que después, no me acuerdo con la multiprocesadora, ¿no? Sí, Que después sí. nadie la usaba porque era un lío Claro, limpiarla, ¿no? claro. O los programas de lavarropa último y no tenés suficiente ropa o no tenés para comprar Exacto, un jabón exacto. adecuado, ¿no? Exactamente. A ver, creo que, digamos, la persona no elige, que este es otro punto, ¿no? Sí, sí, Porque sí. termina eligiendo la publicidad, termina Exacto. eligiendo los grupos de poder, no la Exactamente. persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, digo, para volver un poco a lo que estábamos hablando, el psicoanálisis hace una lectura del contexto sociocultural, de los imperativos, ¿no es cierto?, que rigen en la actualidad, para poder aplicar eso en la clínica, ¿no es cierto? Y hacer que los pacientes, si se quiere, ¿no es cierto?, no se dejen llevar fácilmente, ¿no?, por esos mandatos sin reflexionar sobre ellos, ¿no? Porque o sea, yo lo veo en la clínica eso, digamos, vos lo verás también, ¿no? Hay muchos pacientes que se dejan llevar ciegamente, sin ningún tipo de reflexión o crítica, ¿no?, por esos imperativos, por ejemplo, el imperativo de viajar, el imperativo de conocer, el imperativo de tener que, viste, las mejores vacaciones, el viaje soñado, ¿no es cierto?, ¿no? Me acordaba de una paciente que había estado viajando por Europa, pero cuando volvió comentaba que no había disfrutado lo suficiente, ¿no? Fíjate vos, ¿no? O sea, ¿qué es disfrutar lo suficiente? Porque el mandato es que nunca es suficiente, ¿no? El Sí, mandato es pero que... aparte, ¿qué proyectaba ella en el Sí, viaje? claro, Que no sí, se da seguramente. cuenta, porque es como la persona que elige una playa y después se da cuenta que en realidad nunca le gustó tomar sol. Pero como todo el Exactamente. mundo le dijo que estaba bueno, ¿no? Sí, Exactamente. Bueno, este efecto masificante, ¿no? Este efecto de masa, este efecto, como lo llama Son, homosocial, digamos, ¿no? Donde todos tienen que hacer lo mismo, que tiene cierto aspecto de rebaño, digamos, ¿no? Bueno, el psicoanálisis lo que trata, entre otras cosas, es de apuntar al deseo individual de cada uno, ¿no? Y en qué medida ese deseo individual de cada uno, ¿no?, puede encontrar algún espacio de separación con respecto a esos mandatos, ¿no?, que muchas veces dejan, o sea, prometen felicidad, pero después el sujeto se encuentra con la decepción, ¿no? Muchos autores lo que plantean, vivimos en una época desencantada, ¿no? ¿No? Porque hay tanta promesa de felicidad, los sujetos nunca llegan a dar con ese ideal de felicidad absoluto, ¿no es cierto? claro, pasa que eso aumenta la idealización y no el Exactamente, contacto con la realidad, ¿no? Porque vos exactamente. haces un rescate, o de alguna manera, ¿no? Sí, Del psicoanálisis como ciencia sí, y cómo de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué, por ejemplo, los gobiernos o los que tienen el poder realmente no les interesa demasiado que nosotros no, los conceptos que tenemos no, podemos aplicarlos? Porque yo contaba en un programa que me pasó, ¿no?, en un viaje, ajá, que hablo con una persona del mercado común europeo. Entonces me dice que estaba fascinado del cambio porque él había empezado a utilizar técnicas psicodramáticas desde el psicoanálisis, ajá, ¿no? Eh, y la verdad que me sorprendió, porque realmente, digamos, ¿no? sí, Porque claro, en algunas empresas que saben cómo mejorar las relaciones entre los empleados,
no son counseling. Claro, Sí. utilizan de esos métodos, sí, claro. Claro, entonces Sí, vos haces un aporte desde el psicoanálisis, si querés comentarlo porque está muy bien en lo que sí, escribiste. sí. Bueno, a ver, Freud desde sus inicios y muchos trabajos apuesta, enfatiza la idea de que el psicoanálisis es una ciencia, ¿no es cierto? Bueno, por diversas razones, que llevaría mucho a discutir ahora, ¿no? Pero yo creo que lo que él pone en primer lugar cuando habla del psicoanálisis como ciencia, es que el psicoanálisis no es una visión del mundo, no implica una ideología, no implica una visión del mundo. El psicoanálisis es una disciplina que tiene, digamos, ciertos preceptos conceptuales, ciertas categorías conceptuales, que han sido elaboradas y son elaboradas y permanentemente están en revisión en función de la experiencia clínica. ¿No? O sea que se trata de un saber científico, ¿no? E insisto en esto porque escucho hace tiempo que los cognitivos, por ejemplo, insisten mucho en que sus concepciones son científicas, ¿no? Que están probadas científicamente. Bueno, el psicoanálisis también tiene pruebas científicas. ¿Eh? Lo que ocurre es que se trata de una ciencia, digamos, conjetural, no es una ciencia en términos de ciencia dura, ciencia exacta, ¿sí? Pero, bueno, Klimovsky, por ejemplo, Hellman, Asun, o sea, son epistemólogos del psicoanálisis, ¿no? Que, Totalmente. ¿no? Enfatizan, ¿no? Digamos, la vertiente científica del psicoanálisis como disciplina, ¿verdad? Entre Este, nosotros, Maldaski, hay mucha exacto, gente, ¿no? exactamente, Este, exactamente. En ese aspecto, bueno, creo que es un error que algunos colegas plantean que, o sea, piensan el psicoanálisis por fuera de la ciencia, en fin, pero no vale la pena ahora entrar en ese tipo de polémicas. Y por otro lado, creo que una de las cuestiones de las que Freud intenta alejarse cuando plantea que el psicoanálisis es una ciencia, es que no se trata de una metafísica. O sea, el psicoanálisis tiene probada eficacia terapéutica, y tiene cómo dar cuenta de esa eficacia, y tiene argumentos para dar cuenta de esa eficacia, y puede explicar por qué se producen determinados efectos terapéuticos en el tratamiento, sea grupal, individual, de niños, adolescentes, ¿no? O sea, tiene las herramientas como para explicar racionalmente por qué se producen determinados efectos, tanto en la constitución de la subjetividad como en los efectos terapéuticos, ¿no? Desde ese punto de vista creo que tiene su validez científica. Sí, si vos haces hincapié, o por lo menos lo nombrás, la importancia de lo pulsional sobre lo social. sí, sí, sí. Claro, lo pulsional, lo digo para, bueno, por ahí es un término demasiado conceptual, demasiado técnico, pero ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué es la pulsión, digamos, para explicarlo así de manera muy sencilla y rápida? Yo digo siempre que es eso más fuerte que yo. Es eso que vivimos, ¿no? Y que nos arrastra como una fuerza ciega a hacer determinada cosa. Eso que es más fuerte que yo debe ser algo así como integrado en las relaciones de cultura, y para eso se necesitan ciertas restricciones. Entonces, el psicoanálisis, una de las cosas que propone es que la subjetividad se genera por una conjunción entre lo pulsional y lo social. Lo que ocurre es que nosotros, desde la clínica, trabajamos el aspecto pulsional, es decir, todo lo que tiene que ver con eso que domina, a veces en forma perjudicial a cada uno, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer clínicamente es reducir y acotar
¿no? Esa fuerza que nos lleva a veces a realizar cosas que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos o para los otros, ¿no? Entonces, ese factor pulsional es el que es con el que trabaja el psicoanálisis, ¿no? Ese aspecto, digamos, que a veces nos lleva a la realización de algo perjudicial, sin que seamos conscientes de eso. Sí, cuando la persona te dice no sé cómo hacer, es más fuerte que yo. Exactamente. El tema es, ¿cuál es el aporte, no? Que nosotros tenemos elementos para lo social y lo cultural, cuando de repente vos ves lo que pasa en una cancha de fútbol, ¿no? Una multitud que se convierte en una muchedumbre, estudios sociológicos con psicológicos también, y que todo eso nosotros lo entendemos. O qué pasa, digamos, cuando, en una cárcel o en la calle, como vos dijiste, ¿no? Donde de repente gente enmascarada o gente con estandartes de distintos lugares, pero como que necesitan, bajo el rótulo de, ¿no? Sentirse alguien. Pero ¿qué pasa? Si eso la persona no entiende por qué, es la única manera, viste, como con un tatuaje, de identificarse. Entonces también todo esto son conceptos que el psicoanálisis puede aportar. Tenemos una colega que ha estado en el programa, Loredana Boscolo, que está en Milán, que ellos trabajan con toda la teoría de Bauleo, que empezó con Pichón River y después pero trabajan con los municipios, trabajan con distintos grupos, siempre desde el psicoanálisis, con cambios muy grandes en las comunidades. Sí, claro. Sí, el psicoanálisis tiene aportes. Porque cuando vos trabajás con un líder, trabajás con los grupos, como con los grupos de familia, ¿no? Exactamente. Yo hice durante un tiempo una escuela para padres en Mar del Plata, y bueno, cuando hablaba uno, por ahí intervenía mucho y le hacían mucho más, se escuchaba más que lo que podía decir el terapeuta. Pero todo eso nosotros sabemos por qué pasa. Exacto. Entonces creo que lo que vos decís, el aporte, digamos, ¿no? En este super yo que es productivo, como lo llamás vos, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que eso no enferme tanto, ¿no? O sea, tolerando un poco la frustración y no tener miedo tampoco a los límites. Sí, y además eso es fundamental, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, hay una cosa que Freud dice en Psicología de las Masas, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Dice que cada individuo pertenece a muchas masas, ¿no? A una comunidad de credo, a una raza, a una nación, a instituciones, o sea, somos parte de muchas masas, de muchos grupos humanos, ¿verdad? Dice, pero a pesar de eso, dice, puede lograr cierto grado de autonomía y originalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el psicoanálisis, en alguna medida, frente a esa masificación, ¿no? Es un procedimiento terapéutico que ayuda a esculpir, si se quiere, ¿no? La originalidad y la autonomía del sujeto, ¿no? Hacemos como decía Freud en algún momento, ¿no? El psicoanalista es un escultor, ¿no? Porque hace de una piedra en bruto, de ahí saca una imagen. Y entonces, para sacar una imagen de ahí, para hacer una creación original de esa piedra en bruto, hay que sacar cosas que sobran. ¿No? Y el psicoanálisis se ocupa, en alguna medida, si sirve la metáfora, de sacar esas cosas que a veces, muchas veces, obturan la originalidad y la autonomía de cada sujeto. Yo creo que el psicoanálisis tiene mucho que aportar en eso y creo que pensar en este aspecto del superyo productivo, el superyo cultural productivo y todos los mandatos, ¿no es cierto?, que nos inducen a través de distintos tipos de discursos. Bueno, el psicoanálisis como terapéutica tiene medios como para acotar, ¿no?, esos imperativos, esos mandatos, ¿no?, a los cuales mucha gente responde sin darse cuenta, sin saberlo, ¿no? Y va cargando como una mochila, bueno, órdenes sin que sepa por qué responde a eso, ¿no? Ese es el margen de
si se quiere, es el margen del inconsciente con el que nosotros trabajamos, ¿no? Sí. ¿Cómo vos desde las cátedras, desde tu función como docente, cómo lo estás viendo? Y supongo que vos, por alumnos que conozco, que fueron tuyos, que al Sí, principio por ahí no les gustaba y después te agradecen, como pasa siempre, ¿no? Justamente por la autoridad, ¿no? sí, sí. Digo, gente que justo he tenido como paciente y Ajá, que, bueno, me di cuenta en psicopato, ¿no? ajá, Bueno, Omar es titular de psicopatología. sí, Pero bueno, esto a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? sí, sí, Es sí, decir, bueno, no valorar en su momento al maestro sí. cuando nos trataba de explicar y de poner ¿cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que pasa en tu trabajo? Mirá, yo vengo viendo un cierto declive desde hace muchos años, ¿cómo te podría decir? En la capacidad simbólica del alumnado en general, ¿viste? Eso lo vengo viendo hace décadas. Hay como un declive en la capacidad de simbolización, en la capacidad de abstracción, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos generales, siempre hay excepciones, ¿no es cierto? No, no, lo vemos en el consultorio, o sea, Bueno, sí, la gente viene con un pensamiento más operatorio, ¿no? exactamente, Digamos, le exactamente, cuesta primero, pasa mucho exactamente, tiempo hasta que sí, pueda asociar, simbolizar, exactamente, etcétera, etcétera, ¿no? Es exactamente. todo ya. Sí, y eso, bueno, en el alumnado se nota mucho, ¿no es cierto? También veo que hay cierta, digamos, repulsa a la autoridad, ¿no? Y hay cierta, digamos, en términos amplios estoy hablando, ¿no? Muchos alumnos estudian para divertirse y vienen a las clases para que sean entretenidas y que sean ¿Para? entretenidas y entretenidas. Las Ah, sí, clases sí. tienen que ser entretenidas, ¿viste? ¿No? Vienen para, o sea, quieren estudiar para medio para entretenerse, ¿no? Tiene que ser divertido, ¿viste? O sea, yo particularmente tengo un estilo bastante serio, ¿no es cierto? Entonces, no, digamos, no adhiero mucho a esa idea de la diversión, del entretenimiento, o sea, no me sale, digamos, ¿no? Y entonces muchas veces encuentro que hay alumnos que, bueno, medio que se espantan con cierta cosa de seriedad, academicismo, ¿no es cierto? Pero después lo agradecen, a lo largo de la cursada y hacia el final de la cursada terminan agradeciendo el haber aprendido, ¿no? Lo que pasa es que para aprender hay que estudiar. Y lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? La lectura, el saber que el aprendizaje es un proceso, ¿no? Que lleva tiempo, ¿eh? ¿No? Que no se puede conseguir todo ya, ¿no? O sea, la idea de la lectura y del aprendizaje y del conocimiento, bueno, es un proceso que a largo plazo, digamos, ¿no? Y los alumnos vienen con cierta idea del aprendizaje digamos, para que todo sea rápido, para que el proceso de aprendizaje sea inmediato, ¿no es cierto? Y muchas veces, yo lo que noto también últimamente, es que los alumnos quieren recetas, ¿no? O sea, necesitan saber que para determinada problemática se tiene que hacer tal cosa, ¿no? O sea, ¿no? No, ¿Cómo no, se hace? es tal cual, pero eso te digo ¿No? también pasa a veces en las supervisiones. Sí, O sí, sea, claro, que claro. uno al principio, por supuesto, los ayuda y es Sí, una forma que el paciente se quede, en fin, por porque no ven, supuesto, como nos ha por pasado supuesto. a todos, pero el Sí, tema es poder leer, poder disfrutar de la lectura, exacto, de exacto. distintos autores. A mí cuando me dicen vos sos lacaniana, soy Sí, terapeuta, a esta altura sí, después de claro, años, sí, uno claro. tiene varias escuelas, varios autores, Por y cada supuesto, por uno, y supuesto. bueno, cuando vos das psicopatología, que de por sí no es fácil, para nosotros ¿Mm? siempre fue una materia filtro, pero Claro, estábamos un año estudiando, y exacto, ahora es 15 días y quiero rendir. Entonces, exacto. es Sí, imposible, ¿no? sí, Porque sí, después lo grave que uno ve también, que salen a trabajar
sin herramientas. Entonces, sí, cuando claro. se encuentran con la frustración de que en 10 sesiones ya no saben qué decir, ¿no? Exactamente, Y que, exacto. claro, empiezan, bueno, y de alguna manera uno tiene que tolerar la frustración, que si al principio uno tiene que trabajar de otra cosa, no es sufrimiento. El otro día lo hablábamos en otro programa, ¿no? Porque no es sufrir, es No, saber que en este momento, aunque sí, yo tenga otro trabajo de otra cosa, pero que me permite formarme, estudiar, sí, es sí. distinto, no puedo Y buscar es todo parte, en Google, no, y ¿no? aparte, además es parte de la experiencia de vida, ¿no es cierto? ¿No? Porque, digamos, creo que el analista tiene que nutrirse de muchas experiencias por fuera de la clínica. O sea, el hecho de trabajar en otra cosa, en los inicios, ¿no? ¿No? También tiene que ver con una experiencia de vida. Sí, Y Pedro creo, contaba ¿no? el otro día que él había empezado a vender marcapasos, entonces Bueno, después en un momento dado le sirvió claro, para otra cosa y ese bueno, yo contaba conocimiento, también que trabajaba en otra exactamente, cosa, bueno, sí, sí. exactamente, sí, sí. En los inicios de toda profesión sucede eso, ¿no? Este, pero bueno, unido a lo que decías, también está esta idea de la inmediatez, de la rapidez, ¿viste? ¿No? Los alumnos vienen y quieren saber rápido cómo se resuelven las cosas. O sea, no solo no se tolera la frustración, sino que no se tolera la incertidumbre. ¿No? La incertidumbre angustia, ¿no? Y entonces hay que saber hacer frente a esa incertidumbre. Entonces se necesitan recetas, ¿no? Y muchos piden recetas, ¿no? ¿Cómo se hace con tal cosa? ¿Cómo se interpreta tal sueño? Bueno, no hay, digamos, no hay tiempo de espera, no hay tiempo de interrogación, ¿no es cierto? Y yo creo que eso me parece que también viene un poco determinado por la educación previa. Nosotros recibimos alumnos universitarios, pero ya vienen con una historia, ¿no es cierto?, de escolaridad primaria, secundaria, donde creo, no conozco mucho sobre el tema, pero digamos que el nivel educativo y de complejidad educativa ha ido decreciendo, ¿verdad? Mira, hubo algo ¿Eh? ahora con la pandemia, yo es un tema que conozco bastante también, estoy en un equipo de investigación de psicoanálisis y educación, Ajá, pero por ejemplo se aprobaron a todos los alumnos. En vez claro, de bueno, tratar de ver, claro, entonces hubo docentes que no estuvieron de acuerdo, pero los obligaban. En vez claro, de formarlos, de hacer un tiempo, una exacto, preparación, porque hubo muchos chicos que se atrasaron, que no exacto, fueron, era entendible, por pero supuesto, digamos, no pasarlo así como que pasó y ya está. Entonces exacto, chicos que no saben leer, no saben, depende de las etapas, ¿no? Pero en exacto. vez de darle un espacio, bueno, el mismo maestro en Sí, fin, tiempo, hacer una tiempo, darles estrategia y tiempo. un abordaje de que antes de aprobarlo, ¿no? Porque no era cuestión de pasar. Esto es lo mismo que por ahí terminar el secundario. Exacto, Hay lugares que, bueno, una semana no, yo doy la materia que me falta. Y no es así. O sea, exacto. entonces todo eso también llega a la facultad o en la Eso vida, tiene porque también efectos. vemos que hoy en día, digamos, memorizar cuando te atienden en un restaurante, en un café, les Sí, cuesta memorizar. absolutamente, ¿Eh? Entonces, absolutamente, bueno, todo absolutamente, esto es un entrenamiento de muy chicos, ¿no? Mirá, exactamente. nos quedan ya prácticamente nada del programa, pero me Ujú. gustaría que vos hagas el cierre y yo después voy a anunciar el próximo programa y algo más. Así que yo Bueno, te agradezco, Omar, no, al pero bueno, contrario. decí vos algunas palabras también para la audiencia, ¿no? Bueno, Eh, mucha, tener en cuenta muchísimas, este super yo productivo y qué hacer con todo eso. muchísimas gracias por la invitación. Muy satisfecho de haber participado y de un encuentro además muy amigable. Bueno, yo lo que recomendaría es, bueno, la lectura del libro de Super Yo y también una de las cuestiones que quisiera recomendar es si pueden entrar a mi blog. El blog es dromarmosquera.blogspot.com. Vamos a ver si el productor lo puede poner. Sí, Repetilo. dromarmosquera.blogspot.com. Ahí, Perfecto. en ese blog, pueden encontrar muchos trabajos
de muchos temas, entre ellos trabajos dedicados a este tema que estuvimos trabajando hoy. Ahí está, ¿eh? Ahí está, DR Omar Mosquera, exacto. En ese blog van a encontrar muchos trabajos breves de muchos temas, entre ellos trabajos dedicados a este tema del que estuvimos hablando. Y posiblemente, es casi seguro que este año sale el libro sobre el superyo productivo. Bueno, yo me alegro muchísimo que sigas escribiendo y sigas produciendo. Al contrario. Y bueno, estarás dentro de unos meses de nuevo en el programa. Un placer. Y yo voy a anunciar que, bueno, a partir de marzo voy a hacer 4 encuentros sobre psicosomática. Que va a ser 4 encuentros con gente de acá y del extranjero, donde va a estar todo por Zoom. Y bueno, donde tienen la bibliografía, quedan las clases grabadas, son 2 horas, y bueno, un poco desde la Escuela Psicosomática de París hasta autores también argentinos. Ajá. En fin, ¿por qué nos enfermamos? Y bueno, un poco lo que decíamos recién, esto de descargar en el cuerpo, ¿no? Que es una forma de defendernos. Así que bueno, esto va a empezar en marzo y ahora voy a anunciar el próximo programa que va a ser lo femenino desde la literatura y el psicoanálisis con el doctor José Val, que escribió un libro, La Brava, así que como autor y como psicoanalista. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Y nos al vemos contrario, gracias por la invitación. No, un abrazo, gracias. Adiós. Chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.